hermanos, tengan todos una feliz tarde nuevamente. Vamos a leer una lectura bíblica antes de orar, que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Dice de esta manera. El versículo 37 en adelante dice así. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y ambos se conservan. ¿Y qué dice el 39? Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo ¿qué? Es mejor. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedir la dirección divina antes de abrir su palabra. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Estamos en este bello lugar donde su nombre es invocado. Gracias por mis hermanos que nos han acompañado y todos los que también nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Queremos nuevamente abrir su palabra en gran manera y le queremos pedir que usted nos dirija siempre con el poder de su Espíritu Santo. Enséñenos por favor a no confiar en el intelecto humano, a no confiar en nuestra propia sabiduría, a no ir a su palabra con ideas preconcebidas, sino que siempre sea el poder del Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe a toda la verdad, y que pues de alguna manera su Hijo, ¿verdad?, sea nuestro instructor. Ese es mi anhelo y mi deseo de oración, y que usted pueda dirigirnos pues en este estudio. Se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, hermanos, antes que nada quiero comentarles, ¿verdad?, que a veces lo he mencionado, que un servidor trabajó de mesero muchos años. Y en el asunto de la gastronomía, ¿verdad?, la gente que sabe de vino, la gente que de alguna manera compra vinos, ¿cuál creen ustedes que es el vino más caro? ¿El vino nuevo o el vino viejo? ¿Cuál es el vino más caro? A ver. El añejo, ¿verdad? Espero que sea por deducción nada más, no por experiencia. Miren, hermanos, ¿saben por qué, hermanos? Por ejemplo, hablando en asunto de licores, no voy a mencionar, aquí en la zona, ¿verdad?, de Guadalajara, que es muy común que el famoso que, no en Guadalajara, ¿qué es famoso aquí en Guadalajara? El tequila, ¿verdad? ¿Cuál es el más barato? El blanco. ¿Cuál es el más caro? El reposado. ¿Y cuál es el más caro aún? El añejo. Ahora, y vemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje que estamos leyendo, que la palabra del Señor dice que nadie que pruebe el vino añejo va a querer luego probar ¿qué? El vino nuevo. Una ocasión escuchaba yo la plática de unos empresarios que yo atendía, y todavía ellos en son de broma estaban platicando y decían, ellos estaban hablando de un cierto licor, y decían, cuando yo era pobre bebía esto, dice, la etiqueta tal, dice. Y en ese licor, por ejemplo, existe la etiqueta roja, el más caro está la etiqueta negra, está el más caro está la etiqueta azul, y el más caro, el cuarto nivel, era la etiqueta dorada, ¿verdad? La edición especial, vamos a decir así. Y ellos hablando decían, no, cuando yo era pobre tomaba la etiqueta roja, dice. Pero ahora dicen, nosotros ya no probamos eso, nosotros probamos, ¿verdad?, los más caros. Y el Señor Jesús precisamente eso nos viene hablando en su palabra y dice, el que probó, dice, el vino añejo, ya no va a querer beber el vino nuevo. En la Biblia, hermanos, en profecía, ¿qué representa el vino? ¿Qué representa el vino según Apocalipsis, por ejemplo, que Babilonia le está dando a beber? ¿Qué dice? Vamos a Apocalipsis, miren, capítulo 18, porque eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Estamos estudiando el falso y el verdadero fuerte pregón. Y vamos a resumir esta serie, ¿verdad?, en este texto que estamos leyendo en el libro de Lucas.
Dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto es lo que hemos venido estudiando en el primer tema. Esto se refiere al vino nuevo que está por venir. Ahora dice: y clamó con fuerte voz diciendo: caída, caída es Babilonia, la grande ciudad, y ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando ustedes leen, hermanos, la mensajera del Señor dice en Conflictos de los Siglos que el rechazo de la verdad convierte una iglesia en Babilonia. Ahora dice acá: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Qué representa o qué es el vino de Babilonia, hermanos? Conflicto de los Siglos, capítulo 22, dice que el vino de Babilonia son sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Así que también cuando el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Corintios, que las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, la palabra del Señor dice que nadie que pruebe el vino añejo va a querer después el nuevo. Y eso es lo que hemos venido estudiando durante toda esta serie. Por ejemplo, el primer párrafo con el cual nosotros comenzamos esta serie, que está en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 56, la mensajera del Señor dice que Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Es el propósito de Satanás, dice, crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo, dice. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las profecías, un fuerte clamor falso, para que el verdadero mensaje, dice, no haga su efecto cuando venga. Esta es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto. O sea, la mensajera del Señor dice que el diablo sabe que el fuerte clamor está por venir. Entonces dice que él levanta el falso fuerte clamor. ¿Qué viene primero entonces? Esto lo estudiamos en el primer tema. ¿Qué viene primero? ¿El falso o el verdadero fuerte clamor? La mensajera dice que primero viene el falso. Y la gente va a beber el vino añejo. La gente va a beber primero el falso. Entonces cuando llegue el verdadero, ¿qué va a decir la gente? No, pues esta luz no coincide con la que nosotros hemos abrazado. Esta luz no coincide con la que nosotros hemos predicado. No van a querer el nuevo, dice la mensajera. Y esto es lo que el Señor Jesús nos está anticipando en el libro de Lucas. Cuando ustedes leen, hermanos, el contexto de Lucas, miren, vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos a ir a Lucas. Y miren, vamos a entender por qué el Señor Jesús estaba hablando esta cita. Dice de esta manera. Ya estamos allí. Jesús volvió con el espíritu y el poder a Galilea. Salió su fama por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha dado, dice, ¿qué le dio? Buenas, ¿qué les dio? Nuevas para predicar a los pobres. ¿Qué luz traía? ¿Qué vino traía entonces el Señor Jesús? ¿Vino viejo o vino nuevo? ¿Estamos entendiendo qué traía entonces él? ¿Vino nuevo o vino viejo? A ver, concentrémonos en lo que estamos estudiando. ¿Qué traía el Señor Jesús? Vino nuevo, ¿verdad? Así lo está diciendo él. El Señor me ha dado vino nuevo para el pueblo. Ahora dice, buenas nuevas, dice, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. ¿Quién estaba al lado del Señor Jesús, hermanos? ¿Quién estaba allí, dice? A ver, ¿entendieron quién estaba allí? ¿A quién le dio el libro? A ver, ¿a quién se lo dio? Dice, al ministro. Y en el libro deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor dice que el ministro fue el que predicó esa ocasión. Y la mensajera dice que el ministro le dio la explicación a la lectura bíblica del Señor Jesús. Y el ministro aplicó que el Isaías capítulo 61, se estaba refiriendo a la liberación del yugo romano. Y entonces la mensajera del Señor dice que el Señor Jesús, cuando escuchó la predicación del anciano rabino, él se levanta al versículo 21 y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y la mensajera dice que el Señor Jesús les explicó que ese capítulo de Isaías no se refería a la esclavitud, ¿verdad?, del yugo romano, sino que se refería a la esclavitud del pecado. Y la mensajera del Señor dice que ellos se airaron. Y entonces dice ahora, sigue diciendo, 22, y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿cuál era el perjuicio que tenían esa gente? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo va a querer contradecir a un rabino? ¿Cómo va a contradecir a un anciano que lleva años en la iglesia, que estudió teología, que es un ministro? Ahora dice la palabra del Señor. 23, ahora viene el contexto. Les dijo Jesús: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, ¿qué le pidieron? Haz también aquí en tu tierra. ¿Saben, hermanos? Prestemos atención a esto que le estaban pidiendo, porque vamos a entender más adelante por qué el Señor Jesús en Capernaum sí mostró sus hazañas y sus milagros. La palabra del Señor presenta, hermanos, en sus contextos, que los fariseos, los judíos, no pedían milagro al Señor Jesús porque creían en Él, sino para creer en Él. Como dice Mateo, por ejemplo, 12:38 en adelante. Le dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice en el libro de Romanos 1:17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Así que, hermanos, entonces el Señor Jesús le dice, ¿verdad? El versículo 24 viene diciendo ahora: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero vuelve a remarcar: ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada. ¿Para qué lo llevaron? Para despeñarlo, para matarlo literalmente. Así que, hermanos,
Todo comenzó con de alguna manera, provocación. Le dijeron, ¿verdad? Queremos ver señal. Dicen que en Capernaum has hecho muchas señales y queremos que lo hagas aquí en tu tierra. Y el Señor Jesús le dice entonces, ¿verdad? Precisamente lo que estamos leyendo. El Señor Jesús dijo, yo no trabajo por medio de milagros, yo trabajo por medio de la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el Señor Jesús les dice, ¿verdad? De alguna manera, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Miren a Elías, dice, en su propia tierra lo querían matar. Él mismo tuvo que huir. Y dice el Señor Jesús, ¿quién le abrió de alguna manera alojamiento? ¿Quién le dio hospitalidad a Elías? Una mujer pagana, dice, que no era del pueblo escogido. Miren a Eliseo, dice el Señor Jesús. Los propios hijos de los profetas se burlaban de él, le decían calvo. Y el Señor Jesús dice, Eliseo los tuvo que pasar por alto y le dio la oportunidad, le llevó la luz a un pagano, ¿verdad? A Naamán, el sirio. Y entonces, ¿verdad? La palabra del Señor dice que los fariseos se llenaron de ira. Ahora, hermanos, vamos a ir avanzando. Por eso es que en el siguiente capítulo, el Señor Jesús dice esta cita con la cual nosotros hemos comenzado. Nadie echa vinos nuevos, entonces, ¿en qué dice? En botellas viejas. O sea, el Señor dice en odres viejos, en barriles viejos. El Señor Jesús dice, es que ustedes no van a recibir el vino nuevo, porque yo traigo buenas nuevas. Ahora, sigue diciendo entonces, vamos a leer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5, el Señor dice estas palabras. ¿Qué dice allí en Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, ¿qué dice la palabra de Dios? Si no te arrepientes, ¿qué dice? Vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Yo te di luz, yo te di pueblo, te di luz como pueblo, como nación. Pero si no haces las primeras obras, porque la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. El Señor Jesús dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto para mí. Esto es lo que también hemos venido estudiando. Y ahora, hermanos, por eso el Señor dice ahora y nos habla y nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Porque si no haces las primeras obras, yo vendré pronto a ti, ¿qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar. Eso es lo que el Señor Jesús hizo en tiempos de Elías. El Señor Jesús le dijo a Elías, mira Elías, ya no pierdas el tiempo con estas viudas. Vete allá, mueve el candelero para Sarepta de Sidón. Eso es lo que el Señor Jesús hizo en tiempos de Eliseo. Mira Eliseo, ya no pierdas el tiempo con esto. Mueve el candelero para allá, para Naamán, para Siria. Ahora, hermanos, en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 22, precisamente se titula Una amonestación rechazada. Miren lo que la mensajera del Señor dice referente a lo que estamos leyendo. Dice así la cita. Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga, ¿qué dice? La culpa. ¿Por qué el Señor desplaza el candelero? Lo mueve de su lugar. ¿Quién tiene la culpa, dice? ¿Dios tiene la culpa? Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias, sobre los individuos, no se debe a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a qué se debe, hermanos, a la negligencia. ¿A qué más dice? O al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esa verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempos de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 23? ¿Por qué Él se terminó retirando? ¿Por qué Él desplazó el candelero de su lugar en su tiempo? ¿Qué dijo Él? Jerusalén, Jerusalén, que matas, ¿qué dice? A los profetas,
apedreas a los que te son enviados. Y el Señor Jesús tarde o temprano dice, vuestra casa os es dejada desierta. Yo voy a mover el candelero para los gentiles. El Señor, hermanos, no va a contender para siempre con su pueblo. Eso está en Eventos de los Últimos Días, el capítulo 4. La mensajera dice que siempre que el Señor ve que el pueblo no cumple su perspectiva, dice la mensajera que el Señor busca a otros que lo releven. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice, esta condición, ¿quién es el culpable de que esto exista? Dice la mensajera. La iglesia misma, dice. Ahora, hermanos, y se debe, dice, a una negligencia de nuestra parte, o se debe también, dice, al rechazamiento de la luz de parte, dice, de nosotros. Ahora, sigue diciendo ahora en la siguiente diapositiva, conflicto de los siglos, ahí mismo. El capítulo 18 de Apocalipsis indica, ahora pone la similitud, el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrara aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no crean la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos corazones que estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salí de ella, pueblo mío. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en este párrafo, hermano? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? La mensajera dice en este párrafo que por un lado habrá rechazo. La mensajera del Señor dice que por haber rechazado la triple amonestación del mensaje del tercer ángel. Pero también en este párrafo dice la mensajera del Señor que estos van a ser dejados para sufrir un tremendo desengaño. Pero también dice, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Así que por eso la mensajera dice que esto no depende de alguna manera, porque el Señor sea de alguna manera, porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor solamente está moviendo el candelero para aquel que lo quiera recibir. Ahora, primeros escritos, se titula El zarandeo, página 270. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. ¿Y qué le dijo el ángel? Se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Esta es una parte. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. ¿De todo lo va a mover, dice? Nada más de quien lo reciba. Le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la verdad, dice, la recta verdad. Ahora dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará, un zarandeo en el pueblo de Dios. Por eso también leíamos en uno de los pasajes anteriores, en los temas anteriores, en Conflicto de los Siglos, la mensajera del Señor dice ahí mismo en el capítulo 22, que cuando se levantan hombres verdaderos a explicar la Biblia, se van a levantar también hombres, dice, de saber, para contrarrestar la verdad. Entonces el ángel está diciendo a la mensajera, el zarandeo en la iglesia se debe a que muchos van a venir con el testimonio directo y que otros se van a levantar para contrarrestar la verdad. Y eso va a provocar entonces, ¿qué? El zarandeo. Ahora, hermanos, evento de los últimos días, el capítulo 14.
Dice de esta manera: en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso, hermanos? Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces que haya en nosotros? Haya pues este sentir en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo. La palabra del Señor dice, hermanos, que si nosotros tenemos orgullo de opinión, si tenemos orgullo, ¿verdad?, de alguna manera saber más que todo. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor dice que nadie es demasiado viejo ni demasiado sabio para aprender de otro? Así que por eso dice la mensajera que para poder entender tenemos que humillarnos primeramente. Y ahora dice acá: no obrará el Espíritu Santo en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Los que no se han humillado, los que pretenden saber tanto, los que pretenden saber todo, como ya lo vimos en temas anteriores, ¿qué va a pasar cuando vean entonces que está viniendo la luz nueva, el fuerte pregón? ¿Cómo van a considerar esa luz? Dice, como algo ¿qué? Peligroso. Porque ya probaron el vino añejo. Y cuando venga la nueva luz, no lo van a querer recibir. Ahora sigue diciendo, algo que despertará sus temores. Se afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo a sus ideas y expectativas. Se opondrán a la obra, porque dicen, ¿qué van a argumentar? ¿Qué van a decir? Dice, no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios. ¿Cuándo qué dirán? Cuando hemos estado en la obra por tantos años. ¿Quiénes van a bloquear la luz entonces, hermanos? Los odres viejos. Los odres viejos van a bloquear el vino nuevo, hermanos. Porque la mensajera del Señor dice que nos hemos conformado con ser enanos espirituales. Apocalipsis dice que estamos diciendo, eso lo dice la mensajera en el otro poder capítulo 4, se ha apoderado un espíritu farisaico sobre aquellos que pretenden tener la verdad presente, dice. No está hablando de la institución, hermanos. Lean el otro poder capítulo 4, se titula Nuestra actitud hacia la nueva luz. Allí dice, se está apoderando un espíritu farisaico de aquellos que pretenden tener la verdad presente para este tiempo. Y la mensajera dice que están diciendo, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aún la mensajera dice, ¿verdad?, que muchos están diciendo, ya conocemos los pilares, ¿para qué seguimos escarbando? Si ya encontramos los pilares, ¿ya para qué seguimos buscando tesoro oculto? Y la mensajera dice que el testigo fiel nos dice, tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Imagínense, hermano, aún conociendo los pilares, el otro poder capítulo 4 dice que el Señor puede decirnos, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque manejes el tema del santuario, aunque expliques los mobiliarios del santuario, la fiesta del santuario y Daniel 12 a la luz del santuario, como dice la mensajera del Señor. Aunque manejes el mensaje del primero, segundo, tercer ángel, justificación por la fe a la luz de Waggoner y Jones, o quizás mejor que Waggoner y Jones, pero aún manejes todos estos temas, dice la mensajera. Pero si te estancas con esa luz, eso está en el otro poder capítulo 4. El Señor dice, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo para mí. Ahora, hermanos, por eso es que estamos viendo la importancia de poder apreciar la luz nueva. Y lo que estamos analizando, hermanos, es que el Señor no va a colocar esa nueva luz en aquellos que no lo quieran recibir. Si estamos conformes con la antigua luz, el Señor dice, ¿verdad? Voy a derramar mi vino allí, mejor no lo voy a dejar allí. Voy a buscar botellas nuevas que estén dispuestos a recibirlo. Ahora, hermanos, dice, ¿verdad?, que se opondrán, lo considerarán peligroso
Y dirán, dice, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿Cuál va a ser la causa que ellos no lo van a entender? Miren el siguiente párrafo en la misma diapositiva. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará toda la tierra con su gloria. Por eso también hemos venido viendo, ¿verdad?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero también la mensajera dice que no todos están siguiendo la luz. Y entonces la mensajera dice que aquellos que se están negando a caminar en la gloria creciente del mensaje del tercer ángel, se opondrán a la luz. Y saben, hermanos, por doquiera hemos visto ministerios que se han levantado. No quiero mencionar, ¿verdad?, de alguna manera, a qué se refieren esos ministerios o a qué se dedican. Pero a veces veo y el título del ministerio, por ejemplo, el fuerte pregón. ¿A poco no suena bonito ese ministerio? El cuarto ángel. Y todos los ministerios suenan bonitos, hermanos. Pero saben ustedes que nos hemos adelantado, hermanos. La mensajera del Señor dice que el cuarto ángel no viene de golpe. La mensajera del Señor dice que el cuarto ángel es el desarrollo del mensaje del tercer ángel. La mensajera dice, solamente lo estoy mencionando, no lo voy a leer, pero la mensajera dice que el fuerte clamor, que el mensaje del tercer ángel dice que crecerá en intensidad hasta convertirse en el fuerte clamor. Por eso estamos leyendo acá que muchos se están negando, dice, a caminar en la gloria creciente del mensaje del tercer ángel. Ahora, Conflicto de los Siglos, capítulo 8. Vamos a volver a leer esta parte que dice allí. Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error, para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los argumentos que usan? ¿Quiénes son estos predicadores? ¿De qué dice? De nuevas doctrinas. ¿Saben, hermanos? Como dijo el apóstol Pablo, lejos esté de mí el gloriarme. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a la zona de donde yo soy, ¿verdad?, de Tapachula, y cuando los hermanos a veces me daban el tiempo para predicar, en aquel tiempo cuando los hermanos no muy me conocían, los hermanos decían, oiga, hermano Didier, dice, ¿por qué usted siempre trae ideas raras? Y así me conocían todo el mundo. El hermano siempre predica ideas raras, dice. ¿Por qué creen que era raro para ellos? Porque era nuevo. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice que cuando nosotros escarbemos, como está profetizado que van a haber miles de gemas que todavía van a salir a la superficie, la mensajera dice que los que no están escarbando, los que no están estudiando, ¿qué van a decir? Dice, ¿quiénes son estos predicadores? ¿De qué dice que van a decir? De nuevas doctrinas. Y allí mismo, en Conflicto de los Siglos, la mensajera dice, había una verdad presente en los días de Lutero, así hoy en día hay una verdad presente para nuestra época, dice. Pero también vimos que esa verdad presente no va a ser bien recibida, sino que van a exclamar y dirán, ¿quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Ahora, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a saltearnos ahí, mi hermano Gedi, como unas 4 o 5 diapositivas, donde está la cita, historia de la redención, que el cielo nos guíe. Vamos a tratar de resumir un poquito. Historia de la redención, que el cielo nos guíe. La palabra del Señor dice ahora, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Cuando aparezcan los hombres dirán, ¿qué dirán? Usted es demasiado reciente, no interpreta las escrituras de la debida manera. Permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. La mensajera del Señor dice que cuando alguien se levante con el espíritu y el poder de Elías, la mensajera dice que le van a decir,
usted es nuevo. Nosotros comenzamos el movimiento. ¿Saben que eso han apelado los enemigos de la verdad? Ah, es que usted, hermano, llegó ahorita en el 2000 tal. Nosotros comenzamos el movimiento aquí en Tapachula. Nosotros fuimos los primeros que trajimos al pastor Gambetta. Usted nos quiere venir a cambiar la luz. Y así apelan muchos, hermanos. Otros dicen, yo he nacido en la iglesia adventista. Pero, hermanos, la palabra del Señor lo ha remarcado. La mensajera no es lo que se ha predicado por años. La mensajera dice que cuando venga, verdad, el pueblo de Dios con el espíritu y el poder de Elías, se van a levantar hombres para contrarrestar y dirán, dice, ustedes son recientes, ustedes son nuevos. ¿Qué va a saber Rubén si apenas lleva 2 años de bautizado? ¿Qué va a saber el hermano Didier si apenas lleva tantos años de estar bautizado? Y esto es, hermano, los argumentos que la mensajera dice que usaron y están usando los enemigos de la verdad. ¿Quiénes son estos predicadores de nueva doctrina? ¿Quiénes son estos, verdad? Jóvenes que vienen a cambiarnos nuestra doctrina. Eso pasó en 1888 también. Ahora, hermanos, miren qué dice la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 376. La inteligencia se entenebrece cuando se rechaza la verdad. Ahí mismo está en Conflicto de los siglos, capítulo 22. ¿Qué pasa cuando se rechaza la verdad? Dice, la inteligencia ¿qué dice? Se entenebrece. La conciencia se insensibiliza, aunque la verdad, como hemos visto, ¿verdad? Aunque la verdad llegue, hermanos, ya no, la conciencia está ya cauterizada, como dice el apóstol Pablo en Timoteo. El corazón se endurece. Miren lo que hace solamente el rechazo de la verdad, hermanos. El alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe, el amor se enfriarán. Entrarán el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos. Y los pecadores se endurecen en su impenitencia. ¿Es peligroso rechazar la verdad entonces, hermano? 4 cosas que nos puede pasar por rechazar la verdad. Conflicto y valor, 22 de julio. Alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías, dice la mensajera. Y ahora miren qué dice de Elías en esta cita. Conflicto y valor, 22 de julio. En medio de la apostasía general, Elías no trató de ocultar el hecho de que servía al Dios del cielo. Los profetas de Baal eran 450, sus sacerdotes 400, sus adoradores se contaban por miles. A pesar de ello, Elías no aparentó estar del lado popular. Abiertamente permaneció solo. Con claros acentos como de trompeta, Elías se dirigió a la multitud. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Y la pregunta que hace, ¿cuál es? ¿Dónde se encuentran los Elías de hoy? Que no van a ceder ante las exigencias del pueblo, ante las amenazas del pueblo, aunque la mayoría esté en contra, hermanos. La mensajera del Señor lo había dicho, hermanos, tenemos que agarrar. ¿Saben cómo era Elías, hermanos? Invito a que lo lean en Profetas y Reyes. Dice la mensajera que Elías era un hombre intrépido. La palabra intrépido, hermanos, es un hombre que no tiene miedo a nada. Elías llegó y le dijo a Acab, mira Acab, eres tú el que turbas a Israel. Elías llegó ante la mayoría que estaban en su contra, se paró y ¿qué les dijo? ¿Por qué claudican entre 2 pensamientos? Juan el Bautista llegó ante Herodes y le dice, mira, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y la mensajera dice que ese era el espíritu de Elías, un hombre intrépido, sin miedo al desafío, sin miedo, aunque la mayoría estuviera en su contra. Y por eso la mensajera dice que él permaneció solo, pero él llevaba una autoridad suprema que era la palabra de Dios, hermanos. Ahora dice también ahí mismo en Conflicto y Valor, ahora el 19 de julio, habla de que por qué Elías, el Señor le dijo, verdad, ya no pierdas el tiempo aquí, vete a Sarepta de Sidón. Mire qué dice la mensajera del Señor de esa mujer. Conflicto y Valor, 19 de julio.
esa mujer, ¿qué dice? No era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido de Dios, pero creía en el verdadero Dios. Había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Así que, hermanos, el Señor Jesús le dijo a Elías: mira, Elías, vamos a echar el vino en botella nueva, en odres nuevos. Ahora, Profetas y Reyes capítulo 9, mire qué había hecho Dios antes con su pueblo. Antes de que el Señor moviera el candelero a Sarepta de Sidón, miren lo que dice Profetas y Reyes capítulo 9. La oración de Elías fue contestada, dice la mensajera del Señor. Hablando ahí de los castigos que el Señor tuvo que enviar. Miren cuántas veces, por eso el apóstol Pablo, hermano, dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habla Dios, hermanos, a su pueblo? A Naamán le tuvo que hablar por medio de un asna. A Balaam, gracias. Bueno, qué bueno, que de la boca de los niños perfeccionaste, que dice la alabanza, ¿verdad? El Señor, hermanos, la mensajera del Señor dice que muchas veces ha tenido que hablar en persona, ha tenido que hablar por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio del lumim, del tumim. Muchas veces y de muchas maneras. Y aún la mensajera dice que Dios nos habla por medio de las enfermedades. Nos habla por medio de los castigos, dice el libro de Profetas y Reyes. Miren cómo dice acá la cita. La oración de Elías fue contestada, dice. Las súplicas. ¿Qué hacía Elías con el pueblo, hermanos? ¿Qué hacía Elías con el pueblo? Dice, le suplicaba. Reprensiones. ¿Qué hacía Elías con el pueblo? Los reprendía, hermanos, esto no está bien. Y amonestaciones. Los amonestaba Elías. Dice, esto no había conducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios entonces debía hablarle por medio de los castigos. Miren, 4 cosas, hermanos. Dice que Elías les rogaba, les amonestaba, los reprendía. Y Elías dice, mira, Señor, tu pueblo no entiende. Dales un castigo para que aprendan la lección. Y dice el Señor, bueno, está bien, le vamos a castigar, a ver si así van a aprender. Y ni aún así, hermanos, Israel se aferraba a su pecado, dice la mensajera del Señor. Entonces cuando Dios dijo, mira, Elías, ahora sí ya estuvo bueno, vamos a mover el candelero, porque no se arrepienten, no hacen las primeras obras. Ahora, hermanos, deseado de todas las gentes, ¿no es este el hijo del carpintero? En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Ahora dice la parte que está más abajito, remarcado en verde. El Señor pasó por alto la casa de Israel. ¿Qué hizo el Señor, dice, hermanos? Los pasó por alto. ¿Por qué los pasó por alto, hermanos? Si ustedes vienen analizando el contexto, por la misma razón, hermano, por rechazar la luz enviada del cielo. Allí lo dice, ¿verdad? Se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu. Es más, hermanos, miren, en el libro de Juan, eso no viene en la diapositiva, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. ¿Saben ustedes, hermanos? Que la palabra del Señor nos dice que el mundo no va a ser castigado por el aumento de la maldad o por el pecado, hermanos. ¿Saben por qué va a ser castigado el mundo? Por rechazar la luz, dice Conflicto de los Siglos, capítulo 39. ¿Cómo se llama ese capítulo del Conflicto de los Siglos, capítulo 39? El mensaje final de Dios. Hace rato escuchábamos en el tema del hermano Rubén, ¿verdad? Que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:14, ¿qué dijo? Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Y la mensajera dice que el Señor está esperando solamente eso, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora miren que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Así que hermanos, por eso el Señor Jesús nos dice a nosotros como pueblo, ¿verdad? Si no velas y retienes la luz, voy a quitar el candelero de su lugar. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice entonces, en deseado de todas las gentes, que el Señor pasó por alto las casas de Israel porque estaban rechazando la luz. Y eso está también en el libro de Patriarcas y Profetas. En el capítulo que ustedes leen de Patriarcas y Profetas, que se titula La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Saben ustedes, hermanos, que la mensajera del Señor dice que hay pecados mayores en la iglesia que el de Sodoma y Gomorra? Yo puedo decir, no, yo no soy homosexual. Yo tengo mi esposa, tengo mi niña. La mensajera del Señor dice que hay pecados mayores que los sodomistas, que el sodomismo aquí en la iglesia. Menciona el primero, pero dice que el segundo o el mayor pecado que pueda existir, dice la mensajera, en la iglesia, y que el Señor dice, ¿verdad? El Señor bien puede decir de alguna manera por el homosexual, que se disfrazan de Cristo y que los que dicen que Dios es homosexual, el Señor Jesús puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No han leído 1 Corintios 6, no han leído de que Dios creó varón y hembra, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la mensajera del Señor dice que el pecado mayor que hay en la iglesia, dice la mensajera, es que la iglesia está jugando con la luz que ha recibido. ¿Cuánta luz tenemos nosotros, hermanos? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos aplicando? O si no, vamos a correr el peligro, y vamos a ir cerrando, hermanos, de que el candelero se mueva de su lugar. ¿Y quiénes van a llegar a relevarnos? Los obreros de la hora undécima. Miren, hermanos, dice ahora Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2, vamos a leer. Dice allí, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide al santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. El apóstol Pedro dice, hermanos, que es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y el Señor le dice, ¿verdad? Mide el templo. Y la mensajera dice, la iglesia adventista será pesada en la balanza del santuario. Será pesada conforme a la luz que ha recibido, dice Primeros Escritos. Ahora el Señor dice acá, levántate, mide el santuario, el altar y los que adoran en él. Pero miren qué dice el versículo 2. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario. Porque es dado ¿a quién? A los gentiles que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Saben, hermanos? Por eso la mensajera del Señor dice que tenemos que estudiar Daniel 12 a la luz del santuario. Los 42 meses que leemos aquí, hermano, solamente lo voy a mencionar, es el tiempo de misericordia que Dios le va a dar al pueblo gentil o a lo que nosotros conocemos como los obreros de la hora undécima. A Elías, ¿cuánto tiempo le cerró el cielo al pueblo de Israel? 3 años y medio. Y la historia se vuelve a repetir. En el libro de Apocalipsis nos dice, mídame primero a los que ya tuvieron luz, mídame a los que adoran a la luz del santuario y déjenme esos 3 años y medio para aquellos que no han tenido luz. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice, lo dice en Primeros Escritos. El capítulo se llama El sello de Dios. La mensajera dice, se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Pregunté quiénes formaban esta compañía. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y la palabra del Señor dice ahí más abajo, ¿verdad? Vi que habían, dice, pisoteado el sábado y hollado el residuo con sus pies, y por eso fueron pesados, dice, en la balanza y hallados faltos. Ahora, la pregunta entonces es, ¿quiénes son los gentiles?
Romanos 2, solamente lo menciono por el tiempo. Romanos 2, capítulo 12 en adelante dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Quién es un gentil? El que no conoce la ley. Primera de Tesalonicenses 4 en adelante dice allí que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, no como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quién es un gentil entonces, hermanos? Los que no conocen a Dios y los que no tienen ley. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿verdad? Esta gente todavía tiene oportunidad. Eso ustedes lo van a leer en Conflicto de los Siglos capítulo 39, hermanos. Pero nosotros que ya tenemos la luz, o lo vivimos, hermanos. No hay vuelta de hoja para nosotros. Ahora, Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. Dice así: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11, allí está la parte para los gentiles, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Evento de los últimos días, el capítulo 12, ahora dice de esta manera: en el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes. Y abajo dice, ¿verdad? Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11 hora. Así que, hermanos, ¿cuánto decimos amén? Que las filas no va a quedar raleadas siempre. Ahora, Ezequiel capítulo 9. La palabra del Señor dice así: la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón, dice, vestido de lino, que tenía el tintero de escribano, y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de ella. Versículo 6: matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel en quien tenga la señal, dice, ¿verdad?, no os acercaréis. Comenzaréis desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Hermanos, ¿qué es el sello del Dios vivo? La mensajera del Señor dice que la señal, el sello de Dios, es un afianzamiento en la verdad. Así que cuando la palabra del Señor dice: aquel que tenga la señal no os acercaréis, la palabra del Señor dice: aquellos que han permanecido en mi palabra, los que han permanecido en mi verdad, ellos no les hagas daño. Por eso primeros escritos dice que los que ya estaban sufriendo, ¿verdad? La hueste que aullaba de agonía, dice que ellos habían abrazado el sábado, pero lo habían abandonado. Habían proclamado la venida, pero habían apostatado. Y entonces por eso el Señor le dice al ángel: mira, aquellos que tengan mi señal todavía, aquellos que tengan mi sello, aquellos que estén afianzados en la verdad, no os acercaréis. Ahora, la palabra del Señor dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 13: estaba yo profetizando, dice Ezequiel, cuando Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces me postré en tierra y clamé a gran voz y dije: Señor mío, ¿destruirás al remanente de Israel? ¿Qué preguntó Ezequiel, hermanos? Dice que Ezequiel estaba profetizando la matanza y el Señor dice: comenzaréis por mi santuario, y dice: vas a comenzar por mis ancianos, por mis varones, por mis ministros. Y la palabra del Señor dice que yo estaba profetizando, dice Ezequiel, cuando vi que cayó un sacerdote del santuario, un principal. Y Ezequiel pregunta, dice: Señor, ¿vas a exterminar el remanente de Israel? Y miren que le responde Dios a Ezequiel, hermanos. Recibí estas palabras de Jehová: hijo de Adán, tus hermanos, tus parientes carnales y toda la casa de Israel, de ellos dicen los habitantes de Jerusalén: alejaos de Jehová, esta tierra no fue dada en posesión a nosotros. ¿Qué le dijeron a Ezequiel? ¿Quiénes eran sus hermanos entonces, hermanos? El cananeo, el hebeo, el jebuseo, el eteo. Literalmente, si ustedes meditan, hermanos, en el contexto y lean, hermanos, lo que a Ezequiel le están diciendo: mira, Ezequiel, no te preocupes por Pelatías, él no era tu hermano.
oficiaba en el santuario, sí, pero no era tu hermano. Tus hermanos son aquellos que están allá, mira, aquellos a quienes ustedes corrieron, aquellos a quienes ustedes sacaron de esta tierra, porque el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 4 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Una ocasión al Señor Jesús lo llegaron a buscar y le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son quienes, dijo, los que oyen las palabras y la guardan, dice. Esto le estaban diciendo a Ezequiel, mira Ezequiel, no te preocupes por aquel que predicaba la palabra. Preocúpate de que ellos no son tus hermanos. Tus hermanos son los que van a vivir de acuerdo a la luz que están recibiendo, hermanos. Así que hermanos, miren, vamos al libro de Mateo capítulo 8 y vamos a entender por qué en Capernaum el Señor Jesús sí pudo hacer esos milagros que le estaban pidiendo que hiciera en su tierra. Llega un centurión y le dice, mi asistente yace en casa paralítico gravemente atormentado. Jesús respondió, bien, iré y le sanaré. El centurión dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi asistente sanará. Yo también soy hombre, dijo, tengo gente bajo mi mando. Digo a este, ve y va, al otro ven y viene, al otro hace esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que lo seguían, os aseguro que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice de esta manera. Terminamos con esta cita. La paciencia de Dios, ¿qué dice, hermanos? Tiene su propósito, pero vosotros lo estáis derrotando. Él ha estado permitiendo que os sobrecoja un estado de cosas que con el tiempo desearías que fuera contrarrestado, pero será demasiado tarde. Dios le ordenó a Elías que ungiera al cruel y engañoso Hazael como rey de Siria para que fuera un azote para el pueblo idólatra de Israel. Miren, hasta eso tuvo que hacer el Señor. Le dijo primero a Elías, amonéstalos, ruégales, exhórtales. Y como no entendió el pueblo, se aferraba a su pecado, dice la mensajera, el Señor le dijo a Elías, mueve el candelero para allá. Y el Señor le dice a Elías, úngete a Hazael para que venga a hacer, dice, el azote para Israel. ¿Le gusta el engaño? ¿Quieren el engaño? Tráete a Hazael, cruel y engañoso, y úngelo para que venga a hacer el azote del pueblo de Israel. Ahora dice aquí, miren hermanos, la mensajera del Señor dice, ¿quién sabe? Y en la cita anterior, ¿verdad? Leíamos que dice mensajes selectos que el Señor pasará por alto el pueblo que tuvo tanta luz. Ahora dice, ¿quién sabe si Dios os abandonará a los engaños que amáis? ¿Quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, firmes, leales, serán los últimos que ofrecerán el evangelio de paz a nuestras iglesias ingratas? Puede ser que los agentes destructores ya están siendo adiestrados bajo el mando de Satanás y que solo esperan la desaparición de unos pocos portaestandartes para tomar su lugar con la voz del falso profeta clamar paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado la paz. Raras veces lloro, pero en estos instantes mis ojos están inundados de lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin, que la voz que ha movido al pueblo deje ya de conturbar su adormecimiento carnal. ¿Saben, hermanos? La historia de Waggoner y Jones presenta que ellos terminaron predicándole a los evangélicos. Y yo en ese tiempo decía, bueno, ¿por qué apostató Waggoner y Jones? ¿Por qué si tenían tanta luz terminaron yendo con el pueblo evangélico? Pero ahora, hermanos, con lo que estamos viviendo, entendemos que no fue porque ellos apostataron, sino porque el Señor movió el candelero de su lugar. ¿Saben, hermanos, que hace creo que 15 días, si no estoy mal, o la semana pasada, no recuerdo bien,
llegamos a una iglesia evangélica. Un hermano dijo, hermano, vamos a la iglesia evangélica. Desde que llegamos, el pastor dijo, tienen la escuela sabática y el culto divino. Toda la iglesia. Fuimos a visitar un grupo del movimiento de la Reforma. Llegamos el viernes, así va. Y el hermano dijo, hermanos, aquí tienen su casa, quédense, que hay comida. Y en la tarde vamos para allá y ustedes van a predicar. Hay un grupo igual en otro lugar, donde encontré al hermano y mis hermanos, igual es de la Reforma. Hermano Didier, cuando venga aquí, dijo, visítenos, aquí está su iglesia. Y hermanos, y saben hermanos que es lo más, les decía verdad, digno de meditar, que muchas veces entre nuestro pueblo, dicen, otra vez el hermano Didier va a predicar. Y que hermanos, pero es que apenas me habló un hermano, decía, hermano, que ya te cerraron el campo en Tabasco porque según enseñan 9 pilares. Y sabe hermanos que eso no nos preocupa. ¿Saben por qué hermanos? Porque estamos entendiendo que el Señor de alguna u otra manera tiene que mover el candelero de su lugar, hermano. Ahora hermanos, ¿por qué les comento esto, hermano? Porque la palabra del Señor dice que el Señor no va a contender para siempre con estas iglesias. Así que mi deseo de oración es que vivamos la luz que tenemos, hermanos. Y también la palabra del Señor dice que cometemos un error si estamos revoloteando siempre sobre la misma iglesia. Nuestro campo es el mundo, dice la mensajera del Señor. Así que hermanos, que el Señor pueda bendicer su palabra en esta tarde, mi deseo de oración.